Ya estamos grabando y ya estamos acá en la última clase de técnicas proyectivas 2. Somos poquitos, pero somos los más aplicados. Chicos, hemos recorrido mucho camino tortuoso, horrible. No, hasta el momento sigo pensando que pese a que la última tecnología, pero no hay como las clases presenciales. Hemos recorrido desiderativo. Me encantaría saber qué les ha parecido. Hablemos un poco sobre las técnicas que hemos aprendido. Hemos recorrido después de desiderativo técnicas que también son exquisitas y magníficas, como el test de las relaciones objetales, que es un test muy útil. Lo utilizo mucho. El TAT, otro test maravilloso que nos permite profundizar aquellas temáticas conflictivas que nos trae el paciente. Para terminar en la serie de los CATs, CAT-A, CAT-H, CAT-SEX, CAT-suplemento. Y bueno, creo que con esto los estamos mandando a los próximos semestres munidos de artillería como para batallar psicodiagnósticos, las clínicas, incluso aquellas personas que se van a dedicar a educativa, a batallar con educativa. Van a ver de que nuevamente todos estos test van a ser pedidos, solicitados por múltiples cátedras. Y espero que el manejo, por lo menos, si no lo estuvieran dominando, por lo menos saben cómo se hace. Ahora me gustaría dar la palabra a ustedes. Primero vamos a ir por partes. Chicos, en desiderativo. Un repasito desiderativo rapidísimo. Desiderativo es un test verbal, pero que tiene el privilegio de tener una parte cuantitativa y cualitativa. Es un test sumamente importante porque nos va a hablar de la estructura de la personalidad a través de los mecanismos de defensa. Por lo tanto, chicos, en esta parte del desiderativo, la parte cualitativa y la parte cuantitativa, bueno, la parte cuantitativa depende de los conocimientos que ustedes tengan sobre los mecanismos de defensa. Y el otro día hablábamos con Matthews, y Matthews me decía, la debilidad, mecanismos de defensa. Y yo estoy totalmente segura de que esa es la debilidad de ustedes. Es que no hemos podido repasar mecanismos de defensa. No hemos podido hablar con soltura sobre aquellos detallitos que hacen a los mecanismos de defensa. Pero, por favor, si hay alguna pregunta sobre el desiderativo, acá estoy. Es nuestra última oportunidad para hacerla. Licenciada, buen día, licenciada. Yo
En lo personal, quisiera pedirle, no sé si usted nos podría subir al Moodle o algo, una lista, ¿no? De bibliografía complementaria. Por ejemplo, yo desde el principio vi que era un problema muy grande los mecanismos y buscaba leer y leer, pero hasta el último momento siempre fue una observación que nos hizo el auxiliar, ¿no? Que fallábamos siempre el mecanismo. Siempre había uno que no detectábamos o que detectábamos mal. Entonces, y lamentablemente en Internet no hay como tal una bibliografía que se complemente con los tests. Entonces, no No, sé si tiene algún texto o algo que tal vez tengamos que buscar de alguna forma, pero que nos ayudara, ¿no? A profundizar en esta temática, que sí es algo que hemos notado, no es obvio que nos falta harto en esa parte. bueno, en la bibliografía, chicos, yo la he repartido por todas las fotocopiadoras de la universidad. No es un libro, son muchísimos y además a veces hojitas. No les podría, yo siempre les decía a todos los alumnos de Proyectivas 2, me decían, ¿cuál de los tantos libros que están en las fotocopiadoras usted privilegiaría? Yo les digo, todas, chicos. En un primer momento, la fotocopiadora Bolivia, que está ahí al frente nuestro, la dueña estudiaba psicología. Por tanto, yo le daba a ella cantidad de información. Tiene para proyectivas una información así enorme y sobre todo basada en la bibliografía, está basada en los mecanismos de defensa. Hay desde libros antiguos, y que son vigentes, chicos, porque los mecanismos no cambian de cultura a cultura, están siempre presentes en todos nosotros, ¿sí? Y en todas las culturas. Cambiar el idioma, pero los síntomas son los mismos. ¿Sí? Por lo tanto, vayan, chicos, hay un montón de bibliografía que les va a servir, les va a requetecer, ¿no? O sea, el kit del desiderativo es identificar los mecanismos de defensa. Entonces, hay que saberlos identificar. Ahora, si hay algún mecanismo especial que ustedes quisieran saber cómo diferenciarlo, por ejemplo, de otro más parecidito, acá estoy. Pregunten. Buenos días, licenciada. Elvia. Justo también para mí es dificultoso por los detalles que debemos observar para considerarlo como un mecanismo de defensa. Entonces, por ejemplo, en los trabajos que hemos presentado, se me hacían unas observaciones, o sea, yo dudaba por ejemplo, considerar a palabras como varios o más como split masivo. Esto no sé si es de esta manera o solamente se refiere a palabras o a símbolos, objetos en sí mismos, como lo están en el texto, ¿no? Claro. Grupos de agua, rocío, nubes, o también a términos como varios, más. No. Eso. O sea, a ver, split masivo es parte del cuadro psicótico. En el cuadro psicótico tenemos varias características. Por ejemplo, a ver, cuando cortamos en dos, ¿cómo se llama ese mecanismo?
Disociación. Disociación. Di porque se corta en dos. Ahora, cuando idealizamos en una forma totalmente fuera de la realidad, quiero ser Dios, se llama megalomanía, omnipotencia. Pero ya también la situación y la identificación está fuera de la realidad. Quiero ser Superman para no morir nunca. Fuera de la realidad. Cuando nos dividimos, no vamos fuera de la realidad, pero nos dividimos en varias fracciones. Es el split masivo. Ahora, el split masivo tienes tú que evaluar en función a la identificación que el sujeto ha dicho. Si dice, por ejemplo, rocío, el rocío tiene por característica ser partículas. Si dice, por ejemplo, arena del desierto, si dice, por ejemplo, vidrios rotos, si dice, por ejemplo, no dice roca, sino rocas, basura. La basura está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5 cosas desechables. Hojas de los árboles, hojas de los árboles. Si dice rayos de luz. Si dice meteoritos. Nos está dando pautas de una identificación fragmentada. Y por lo tanto, esa identificación fragmentada ya es split masivo. Ahora, si dice, por ejemplo, varias, al explicar que quiere ser papel y dices que varias hojas de papel, no es split masivo, porque primero se ha identificado con papel. Y para explicar por qué está diciendo varias hojas de papel tienen determinadas características y a mí me gustaría tener esta. ¿Con qué se está identificando? ¿Con qué características está? Pero no por el varias. O me gusta mucho. Vamos a poner o muchos son mis gustos, qué sé yo, vamos a poner split masivo o fragmentación. Es decir, la fragmentación es en el objeto al cual está eligiendo y que tiene de por sí características particulares que están separadas unas de las otras, fragmentadas. ¿Ya? Te contesté, Noemi. Otro mecanismo, la negación. ¿Cómo distinguir una negación psicótica de una negación neurótica?
la negación psicótica generalmente es una negación de la realidad total. Por eso les decía, pongan situación perceptual. Si yo te digo, Noemí, no elijas ese papel y tú no me escuchas y eliges ese papel, o sea, estás negando mi mandato. Por lo tanto, dejo de ser autoridad. El psicólogo deja de ser autoridad. Por lo tanto, el psicótico tiene mucho problema con la autoridad. ¿Por qué? Porque tiene mucho problema con el superior. ¿Por qué? Porque tiene mucho problema con la norma y con la regla, con la ley del padre. Por lo tanto, no está su mundo interno ordenado. Entonces, vean todas esas derivaciones que tiene, ¿no es cierto? Y está negando, es como tú le das una orden y es como negar el sol. Tú le das una orden, pero no te escucha, no se somete. Por lo tanto, es un no psicótico y más. Si le has dado una orden y no se ha sometido. Entonces yo les decía, ¿no? Es como si yo estoy acá mirándolas, Elvia, Noemí, Nicolás, Ángela, Wilber, Rosa, Naida, Laís, Rosario, Ami, Leslie, Ashira, Wendy. Y agarrara y dijera, a ver, nadie está. O sea, pero ustedes me dirían, licenciada, estoy acá. No, nadie está. No hay. No han venido. Directora de carrera, mire, no han venido. Y ustedes me dirán, pero estamos acá. Entonces, fíjense que en la psicosis hay una pérdida del criterio de realidad. Por lo tanto, a ver, el otro día atendía a una chica psicótica y me decía, la Jenny, la Jenny, la Jenny. La Jenny habla, la Jenny ha sufrido mucho, la Jenny está mal. Y era ella. Pero hablaba en tercera persona, ¿no? Y a ratos agarraba y decía, la Jenny perdió a su papá, pero su papá está detrás de usted, señora Patti, está detrás de usted. Sí. Detrás mío no hay nadie, ¿no? Pero ella veía. Entonces, chicos, el desprendimiento con la realidad hace de que niegue realidades. Mi primer motín en la universidad, cuando yo estudiaba en la universidad, fue cuando fuimos a evaluar a personas esquizofrénicas de el Hospital Borda, que es el hospital más grande de Buenos Aires, de la Argentina, que alberga a enfermos mentales. Y vamos y encontramos a un señor que se lo entrevista y nosotros estábamos ahí escuchando la entrevista. Y nuestro profesor entrevistaba al señor y el señor les decía, hablaba en tercera persona,
y a él se refería como el hombre, y el hombre hacía esto, y el hombre hacía lo otro, y el hombre hacía lo de más allá. Y entonces a nosotros nos pareció espantoso. Y le dijimos al profesor, ¿cómo usted va a entrevistar a una persona delante de tanto público? Nos parecía espantoso, ¿no? Que se haga una entrevista delante de todo el público, que nosotros éramos 30 personas. Y entonces nosotros el respeto por la persona y demás. Y el psicólogo, bueno, esto fue en un intermedio, vuelve con él. El psicólogo nos dice, esperen un ratito. Don Pancho, ¿quiénes estamos en esta sala? Y el hombre quería, y el hombre se emborrachaba, y el hombre... Y recuerdo de que me miró a mí y me dijo, y el hombre hacía no sé qué cosas así en forma agresiva, ¿no? O sea, un tanto, don Pancho, ¿quiénes estamos en esta sala? Chicos, para don Pancho no existíamos. No existíamos. Entonces yo me acerqué a don Pancho y don Pancho, claro, como yo me acerqué y don Pancho me miraba y seguía con el hombre y con el hombre y con el hombre. O sea, yo le preguntaba algo, don Pancho, ¿qué quiere? Ya es mediodía, quiere almorzar, tiene hambre, y el hombre, y el hombre, y el hombre. No había siquiera una respuesta coherente. Entonces, chicos, realmente, o sea, ahí nos hizo dudar nuestro profesor, porque nos dijo, chicos, ellos viven en su mundo, no les estamos faltando el respeto. Para ellos ustedes no existen. Bueno, el no, la negación, nosotros no existimos. Eso extraño muchísimo en nuestra carrera. Gracias a Dios llegó María de los Ángeles Rivero, que restableció los vínculos con San Juan de Dios, y ustedes van a poder ir. Y ustedes van a poder ver personas psicóticas y van a ver que el desiderativo se les vuelve facilísimo. No porque tengan que tomar, ya son psicóticas, no necesitamos evaluar. ¿No es cierto? Además, cómo a una psicótica enfrentar, a una persona psicótica enfrentar con semejante test tan agresivo. Pero la verdad es de que si es un test, el desiderativo, para evaluar fortaleza yoica, si esta psicótica, ¿qué vamos a evaluar? Sabemos de que hay debilidad yoica, pero extrema. Entonces, de nada vale que tomemos a una persona psicótica. No es ético, no tiene para qué, no hay objetivo, ¿no? Y igual no tendríamos ninguna respuesta. Entonces, chicos, este test es para evaluar debilidad o no yoica. Y si hay debilidad, pues tomaremos a los que todavía no han entrado en crisis psicótica para ver cuán fuertes pueden ser para salir adelante. Bueno, ese es el desiderativo, chicos. Lice, Elvita, dale. Elvia. mencionaba entonces de la negación psicótica y en los relatos que hagan en el desiderativo o cualquier otro test, ¿cuáles serían las negación o la negación neurótica en el relato como tal, ¿no? Porque creo que
No es fácil, pero es a veces un poco más evidente cuando vemos a alguien reaccionar de forma psicótica, pero en el relato es identificar, creo que es ya un poquito más delicado. No, más bien es muy fácil. La negación psicótica, chicos, es la negación a la degradación que nosotros ordenamos en el test. Por ejemplo, si usted pudiera dejar de ser persona y animal, ¿en qué le gustaría convertirse? Ay, me gustaría ser una mariposa. Negó totalmente mi consigna, no se sometió, no eliminó el reino animal. Y por lo tanto, esa es una negación psicótica. En cambio, una negación neurótica agarra y dice, nunca me han gustado los gatos. Por lo tanto, no me gustaría ser gato. Ustedes saben de que el inconsciente se manifiesta de distintas formas. A veces es muy persecutorio. No le gustan por algo. O sea, muchas veces no nos gusta una persona porque es igualita a nosotros. ¿Me dejo entender? No, o sea, ay, no me gusta lo mandona que es esa persona, y sin embargo nosotros somos mandonas, pero podemos rechazar la característica ajena, pero no podemos ver que, o sea, muchas veces lo que no nos gusta es porque nos moviliza, porque lo tenemos. Pero eso lo tenemos que averiguar, eso lo tenemos que analizar. O sea, el no tendría que estar, Elvia, de algo muy fragmentado también. No me gustaría ser basura. Y a toda esa frase ya es, hay negación y hay split masivo. ¿Ya? O sea, ustedes tienen que ver el objeto de identificación sobre todo. Y la negación, si es real, si tiene connotaciones de orden real o connotaciones totalmente imaginarias. Alguien dice, y lo han debido escuchar, la realidad no enferma, pese a la pandemia, al COVID, a los problemas económicos, ahora al virus del mono. No, la realidad no enferma. Enferma nuestra imaginación. Nosotros, al imaginarnos, nos enfermamos. Entonces, chicos, cuán importante es este dato que Freud nos dio. Criterio de realidad versus, o sea, durante muchísimo tiempo nos movemos en el orden simplemente del placer. Hasta que viene el superior y nos movemos ya en el orden de la realidad. Y eso es lo que tienen ustedes que buscar. No se olviden, a mí me encanta el deshidratativo porque es lógico. Porque primero leen y no se olviden subrayar
y analizar la historia de la persona. Ya la historia de la persona ya nos da pautas. Si en la historia de la persona ya hay síntomas que bastante acusados, que ustedes van a tener que subrayarlos. Después de la historia de la persona, los test. Los test tendrían que ser como, o sea, la historia de la persona nos da un diagnóstico presuntivo por los síntomas que emite. Y el test, los test, lo que hacen es confirmar o no nuestras hipótesis. ¿No? Y entonces ahí vemos, en la historia de la persona, vemos las causas, los porqués y los síntomas. Causas, familia, porqués, qué efecto han tenido esas vivencias, y los síntomas, qué síntomas han causado, ¿no? ¿Qué síntomas han posibilitado su emergencia? Entonces, cuando tenemos la historia clínica, la anamnesis, la entrevista, ya tenemos un diagnóstico presuntivo. Y entonces ese diagnóstico presuntivo nos hace elegir. Uy, acá hay una debilidad dioica muy grande, desiderativo. No veo una debilidad dioica muy grande. Por lo tanto, acá más veo conflicto, problema afectivo, emocional, que se relaciona con su familia. Tereo. No veo conflicto muy grande. O sea, no, bien neurótica es esta persona, bien neurótica, bien conflictiva. Y a ver, profundizaré, para ayudarle, trataré de profundizar por qué es neurótica, por qué es conflictiva. O cuando el TAT, chicos, me sirve muchísimo en esta época de tanta diversificación de la información en tanto lo sexual. No hay adolescente que no venga y se siente delante mío y me diga, soy gay. O soy bisexual. Todavía cuando dice bisexual está la posibilidad de o, ¿no? Pero un montón de, ¿qué me han dicho el otro día? Soy polimorfo, poliamoroso, demisexual, poliamoroso y no sé qué otra definición. No, o sea, poliamoroso había sido, claro, poliamoroso, o sea, abajo la monogamia. No soy monógamo. Puedo tener muchos amantes. Demiamoroso, puedo tener hombres o mujeres siempre y cuando tenga un vínculo afectivo. Y algo más me dijo, pero no recuerdo, ¿no? Claro, cuando me dice todos esos términos, yo agarro y digo, ay, en este momento, por la información que tenemos, por todo, claro, se han diversificado las posiciones, ¿no? Y hay que saberlas. ¿Y quiénes somos nosotros para no respetarlas? Nosotros como psicólogos, los primeros en respetar.
O sea, chicos, en ese caso, pero es magnífico mi test de Murray, mitad, porque ahí puedo indagar más para poder ayudar a esa persona que se define así tan rica. Me ahorra el diagnóstico. Pero tengo que averiguar un tanto más, porque nadie va a venir al consultorio, chicos, a decirles, vengo porque me siento muy bien. ¿Sabe qué? He tomado hora para decirle que me siento genial, que soy feliz. Nadie. Puede tener muy claro qué es, pero por algo está viniendo. Tiene alguna demanda. Entonces, para saber cómo puedo ayudarle en su demanda, qué bárbaro, amo el TAT. Entonces, chicos, esos son los test, o sea, ojo, y quiero decirles algo, no son los únicos. En el mundo de las técnicas proyectivas tenemos, ahora van a conocer el Rorschach, chicos, es una delicia el Rorschach. El Rorschach les dice hasta cuántos metros de cordón umbilical han tenido. Para mí el Rorschach es el rey de los test, ¿no? Y espero que tengan una lindísima incursión al Rorschach. ¿Están preparados con esto de las proyectivas 2? Si hay alguna duda, chicos, ¿cómo no me gustaría que si ahora se está hablando de que vamos a volver a las clases presenciales, tienen tiempito, vengan? Que yo he tenido alumnos que yo los veía que venían todos los semestres, hasta que una vez le dije, señorita, ¿por qué si usted ha pasado proyectivas, por qué sigue viniendo? Porque cada vez que usted da proyectivas, aprendo un poquito más. Entonces, siempre van a aprender un poquito más. Jamás voy a restringir la entrada a Ángela, a Elvia, a Noemí, a Rosa, jamás, a Rosario, a Laís, no, a nadie de ustedes voy a restringir la entrada. Vengan porque siempre se aprende. Siempre aprendemos más. Y chicos, esta es una materia que va a servir de base para muchas materias que ustedes tienen por delante. Lice, preguntaba primero por lo de split masivo, porque se me ha hecho una observación en el trabajo, creo que de Diana, la frase a preguntarle varias cosas, se me hizo la observación de que esto es split masivo, entonces por ahí iba mi duda. Esta Claro, frase pero dijo varias cosas. eso sería, sí, ahora. O sea, a lo que voy, Elvia, es, se está identificando, no por decir, te podría decir varias, pero me quedo con esto. Pero si te ha dicho varias cosas, ya es split masivo. Cosas.
Sí, está bien, sí, ahora me queda más claro. Quiero decir, si por ejemplo el paciente me dice, uy, hay varias cosas con las cuales hay varias cosas que quisiera hacer, hay varias cosas que quisiera hacer, y me lo repite, entonces, vale. Pero si me dice, varias, pero me gustaría esto, entonces ese varias ya no es... ¿entiendes? Cuando no por la palabra varias, vas a hacer split masivo. Ese varias tiene que estar concretizado. Te dijo varias cosas, concretizado, cosas. Varios papeles, concretizado, papeles. Varias formas de café. Ya listo, por decir algo, ¿no? Entonces, ese varias concretiza. Ese varias tiene que estar concretizado en el elemento que se está identificando. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, entonces no por ser la palabra varias o muchas o más o ese tipo de No, tiene palabras que tiene que ser ser la sino concretitud. y el contexto en el que se está diciendo importa, ¿no? Sí. Siempre, chicos, a mí me ha servido mucho en desiderativo el contexto. ¿No ve que al principio yo les hago símbolo, fantasía, mecanismo y cuadro para llegar a lo cuantitativo? Me ha servido mucho la traducción que hago en el mecanismo. Muchos agarran y empiezan simplemente con la formulita, ¿no? O sea, si tú me atacas, me convierto en... No. Ustedes agarren y digan, si esta persona es atacada, las características de lo que está eligiendo tienen estas características. Y entonces ahí es donde me doy cuenta qué está haciendo. Si tú me atacas, vuelo. Porque me ha dicho, quiere ser un pajarito para volar. Si tú me atacas, vuelo. Entonces, si tú me atacas, no enfrento tu agresión. Me vado. No siempre pongo la formulita como mecánicamente, esa es la cosa, mecánicamente, sino trato de entender lo que el paciente hace cuando se siente presionado, atacado, observado, pinchado, ¿no? Entonces trato de entender. Y ahí es donde me sirve mucho para identificar el mecanismo. Por eso es, por eso es de que, ya, yo no quiero que sea algo mecánico. La licenciada ha dicho que primero tenemos que hacer símbolo. El símbolo le sirve a ustedes, chicos, en lo positivo y en lo negativo. Les sirve a ustedes para ver las características con las que esta persona se está identificando, que no siempre son cosas positivas. Todo símbolo puede tener su característica negativa. Entonces, ojo, se está identificando con eso positivo y negativo, ¿no? Entonces, ya les da mayor riqueza para la observación que hacemos de ese paciente.
Después vemos mecanismo, ya es el por qué se está identificando con eso, por qué lo está utilizando así. Y en mecanismo me sirve mucho, muchísimo para identificar el mecanismo. Entonces, yo lo traduzco, mira a esta persona, además me baso también en su historia. Esta persona se está identificando con esto y por la historia que tiene. Oh, mira, esto está así. Estos son estos mecanismos. No siempre hay los mecanismos bonitos. Me gustaría hacer Florcita porque es linda. Ay, qué facilito, ¿no? Me gustaría hacer un pajarito porque vuela. Qué facilito. Pero no siempre son así las respuestas. Las respuestas son a veces muy elaboradas. Y han visto, hay que escribir todo porque hasta los silencios son significativos. El cómo se presenta la persona es significativa. O sea, hace un ratito les comentaba de que hace poquito he visto a una chica psicótica. ¿Cómo se presenta? Tenía un pañuelo así. Aparte del barbijo. Obviamente, no la podías ver. La ropa estaba incoordinada, no combinada. Tenía una falda, pero también tenía pantalón, porque hacía frío. Bueno, hace frío. Pero les chocaba el cómo se presentaba. Entonces, desde eso que yo les he enseñado el primer día en Proyectivas 1, fíjense, les he dicho, ¿no es cierto?, a los que han sido mis alumnos, uñas, es muy importante, relacionado con mamá, con la mamá. Cuando digo esto, todos empiezan a mirarse sus uñas y a relacionar. Y a partir de eso miran uñas, les he dicho, fíjense mucho en los calcetines, fíjense mucho en los zapatos, les da muchos datos en la clase de peinado que tiene una persona, les da muchos datos, muchos. Chicos, hemos hecho un recorridito desde el desiderativo. Les he dicho para qué, cómo tomamos el TAT, para qué. Ahora ya, la forma de aplicación, si no la saben ya. Y han visto cómo hay una cosa que quiero acentuar. El desiderativo es cuantitativo y cualitativo. Ninguno de los otros, TRO, TAT, son cuantitativos. Hubieron personas que se fascinaron con el desiderativo y empezaron a contar los mecanismos en el TRO y en el TAT. No, chicos, porque el TRO y el TAT se trata de cuentos, y cuentos que ustedes pueden tener, cuentos así chiquititos, cuentos largos, de acuerdo al estímulo, ¿no? Entonces, no es cuantitativo, es cualitativo, y ahí depende mucho de la pericia de ustedes, y no siempre tiene que coincidir con el desiderativo, porque no estamos contando defensas. Estamos contando relaciones, por ejemplo, en el TDO. O estamos contando
conflictos, problemas, desmenuzando conflictos, problemas en el TAT. Llegamos al CAT. Y en el CAT tenemos una revisión hecha por Harvard, donde ahí vemos cuáles son las defensas que se han repetido, pero no para llegar a una estructura, chicos. Porque los niños están en plena estructuración. Por lo tanto, ¿cuántos errores cometeríamos si agarramos y decíamos, ay, su niño es un obsesivo compulsivo? No. Ese conteíto que hacemos porque nos dicen, a ver, trata de evaluar en qué defensas están más acentuadas. Y ese conteíto que hacemos, chicos, solo lo hacemos en el CAT. Y ese conteíto que hacemos es para que nos guíe, para después hablar con los padres. Por ejemplo, si hay muchas formaciones reactivas, por ejemplo, en un niño, hablar con los padres para que traten de equilibrar ese hecho. Pero no podríamos agarrar y hablar de una estructura ya conformada. Sino, no se olviden que el informe de niños es la descripción de todos las batallas, de todos los embates que pasamos en nuestra niñez y cómo lo estamos viviendo. Y entonces ahí vamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo. Y lo malo y lo feo lo vamos a tratar con los papás. Es descriptivo. El diagnóstico de niños es descriptivo. Señor papá, usted está muy alejado de su hijo, muy distanciado de su hijo. Su hijo no está sintiendo la protección y el amparo que necesita. Señora mamá, hay algo que está perturbando a su hijo y tal vez es la forma de implantar autoridad. Está siendo usted muy agresiva, está pegándolo al niño, no tiene que pegarlo. Aproveche la inteligencia que tiene su hijo para hablar con él. Hacerle entender lo que está bien de lo que está mal, sin pegarlo. O sea, hay que hablar con los padres descriptivamente y nuestro diagnóstico es descriptivo. ¿Ya, chicocos? ¿Saben qué es la última vez que van a ser alumnos míos? Han sido alumnos en genética y ahora en proyectivas 2. Todos. Y les deseo mucha suerte, chicos. Mucha suerte. Quiero que sepan que no solamente me tienen en el semestre, vengan, tienen alguna dificultad, pero con todo gusto. Tienen algún cuestionamiento, con todo gusto. Y me encantaría que vengan a mis clases, van a ver que se van a divertir. Acá yo no soy divertida, pero en las clases trato de ser divertida para que no te duermas, para que te interese, busco siempre ejemplitos, les cuento. Entonces, acá uno tiene que ser bla, 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 bla.
tiene que ejercer el papel de seria. Por lo tanto, vengan que realmente van a aprender bonito y esto estoy segurísima de que les va a servir muchísimo. Les doy mi palabra. Les conté que la última vez que fui a la universidad vino un chico y me dijo, licenciada, licenciada, ya soy psicólogo, ya soy su colega y estoy por entrar a las defensorías. No sabe cómo me sirven sus test. Y hay que leerlos bien y hay que leerlos sobre todo con mucha ética, chicos. Lo que a ustedes no les conste, no lo pongan. No lo pongan. Y estoy a su servicio. Mándenme las pruebas o me abordan un ratito en la universidad. Puede leérmelo este informe, yo se los leo y se los corrijo. Chicos, un beso a todos. Gracias por estar conmigo, bueno, haber sido mis alumnos. Espero Gracias, conocer. licenciada. Chao. Ha sido un gusto, Lice. Muchas gracias por todo. Gracias, Chao. Mucha Gracias, suerte. Gracias, licenciada. Nos vemos en sus Gracias. clases presenciales. Gracias, Lice. Hasta Gracias, luego. licenciada. Muchas gracias, Liz. Chao.